Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 27. La Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. La Biblia dice que no es con espada ni con ejército, sino que es con el Espíritu de Dios que podemos vencer. La Biblia dice que no descendamos a Egipto a hacer alianzas con caballos, con hombres de a caballo, sino que pongamos a Dios por nuestro ayudador. La Biblia dice, maldito el hombre que coloca su esperanza en el hombre. Pero también dice, bendito el varón cuya esperanza está en Dios. En este sentido, todos los textos que le he citado van a reposar en la soberanía de Dios. ¿En qué sentido van? En reposar en la soberanía de Dios. Dios tiene todo el poder de hacer todas las cosas, y lo que Él ha permitido hasta este momento está bajo su control. El miércoles les comenté que el pueblo de Israel pasó un evento de caos terrible. Y comenzaron a alinear su vida desde el caos, desde la desgracia, desde el dolor, a la paz. A la paz. ¿Qué necesita tu alma? Tu alma necesita paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ellos comenzaron a irse del caos a la paz a través de algo que consiguieron. ¿Qué consiguieron? La palabra de Dios. Y colocaron el sentido de manera que entendiesen la escritura. Y esa palabra los lavó, los restauró y los estableció sobre el camino de la bendición, porque su palabra nos renueva, nos transforma. Su palabra es la herramienta fundamental para llevarnos a la completa paz. Cuando estamos en esos momentos sin salida, cuando estamos en esos momentos de los valles, que queremos subir a las montañas, a lo alto, encontrarnos con Dios, pero si bien queremos, no podemos. Cuando pasamos, hay herramientas que Dios le ha dado al hombre para que pueda conseguir el camino de la bendición. Si has probado todo y todo ha fallado, ven a Cristo y salvo serás. Si has probado todo y todo ha fallado, este es el momento en que levante y le diga, Padre, no puedo más. Necesito. Yo quiero leerles el texto que hoy nos ocupa. Acompáñeme si usted tiene el texto en la Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 27 dice, y dijo en Segunda de Crónicas 29, verso 27, dice así, entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová. Gracias, mi estimada hermana Andrea. Dios me le bendiga y me la guarde. Entonces Ezequías mandó a hacer un holocausto. Holocausto habla de sacrificio. Hay ofrendas de paz, ofrendas de alabanza, pero holocausto habla de sacrificio. Era un sacrificio que no podía ser cambiado, no podía ser comprado. Tenía que ser levantado en casa y llevado al altar del sacrificio. Si vivía lejos y estaba lejos del altar, tenía que echárselo encima y llevarlo hasta el altar. Días llevando ese sacrificio. El sacrificio perfecto ya fue hecho.
Cristo Jesús ya murió por tus pecados y por los míos, y por eso tenemos entrada al lugar santísimo. No necesitas pagar nada, necesitas obedecer el plan de Dios. Pero aquí cuando habla de holocausto, habla de que hay que dar pasos de obediencia. Si estás pasando momentos difíciles, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Me puedes decir, pastor, pero es que ya no quedan fuerzas para la oración. Ya no quedan fuerzas para la lectura de la Biblia. Pastor, mi casa es un conflicto. Pastor, ya no tengo paz. Ahí es donde necesitas sacar fuerzas y hacer sacrificio, como el holocausto que era llevado, porque grande es Dios para la presencia. Pablito, Dios me bendiga y me lo guarde. Pablo, Dios te bendiga. Entonces mandó Ezequías a hacer un sacrificio. Y mire que el sacrificio es completo cuando nosotros colocamos de nuestra parte primero hacer un altar en este corazón a pesar de las circunstancias. Y dice que cuando comenzó ese sacrificio, mi estimado Pablo, estoy en 2 de Crónicas, capítulo 29, verso 27, dice: cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Dios. ¿El cántico de quién? El cántico de Dios. Si tú estás adorando para Dios. El gran problema es que nosotros creemos que el cántico tiene unción porque es de X o Y persona que lo inventó, o a mí me gusta como él canta, como él ministra. No. Aquí el importante no es quién ministre, aquí lo importante es el Dios que adoramos. Y hay que hacerlo como para Dios. Felipe, cuando el apóstol Felipe va y busca al etíope, él lo hace como para Dios. O sea, obras como para Dios. El etíope hacia Dios. Cuando lo hacemos, acercamos a los demás a través del cántico, a través de la oración, a través del ministerio hacia Dios, Dios es exaltado. Aún en la prueba, Dios es exaltado. El cántico es para Dios. El cántico no es para sentir paz en tu corazón, es para adorar al Dios que nos da paz. El cántico no es para echar fuera demonios, es para que el Dios que gobierna sobre los demonios, sobre las huestes, sobre las potestades, sobre lo creado, lo increado, sea engrandecido su nombre. Dice que comenzó el cántico para Dios. Esta adoración que estoy haciendo es para ti, es mi ofrenda para ti. Dice, y con las trompetas y con los instrumentos de David, rey de Israel, comenzaron a cantar enfocados en Dios, y cuando comenzaron a cantar enfocados en Dios, los trompeteros comenzaron a sonar las trompetas y todos los instrumentos. La verdadera adoración suma. Ahora mismo tenemos que refugiarnos en adoración que exalte el nombre del Señor. Hay adoración vivencial, hay una adoración horizontal que cuenta de testimonios, que cuenta de milagros, pero es buena para celebrar el testimonio de nuestro Dios, pero en momentos difíciles tenemos que acudir a la adoración confesional. ¿Qué es la adoración confesional? Esa que exalta, que confiesa, que declara la grandeza del Dios Altísimo. Esa cuando tú le dices: Señor, tú eres el grande, tú eres maravilloso, exaltamos tu nombre, glorificamos tus maravillas.
Cuando tú comienzas a confesar la grandeza de Dios, tu alma entiende quién gobierna. Cuando tú comienzas a quién es el Rey de los cielos, aún las potestades. La presencia de Dios mora en medio de la alabanza confesional de su pueblo. Acuérdense ustedes que la mayoría de las alabanzas que están registradas en la Biblia no eran alabanzas de testimonio, sino alabanza confesional. Por ejemplo, Nehemías 1 dice: Señor Dios fuerte, grande y sublime, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman. A los que te amamos y guardamos tus mandamientos. ¿En quién está orientada la adoración? En el cántico a Dios, el cántico de Dios, los testimonios de Dios, la grandeza de Dios, la deidad de Dios, las posibilidades infinitas en Dios. En momentos difíciles es necesario que nuestra adoración sea transformada a adoración confesional, a adoración que confronte nuestra alma con su verdadero Hacedor, con el verdadero Señor. Nuestra alma se va a sentir pequeña, pero va a sentir que está esperanzada en aquel que es supremamente grande. Cuando la adoración es de parte y para parte de Dios, para Dios, todo suma. Aún pasando el valle de la sombra de muerte, todo suma. Dice aquí que los trompeteros cantaron y los que tocaban instrumentos comenzaron a adorar. Ellos no eran parte del servicio, pero cuando de adoración, Dios suma lo que hace falta. Mire que, permítame seguir leyendo. Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 28. Dice así: y toda la multitud adoraba. ¡Wow! ¿Cuántos adoraban? Toda la multitud. La adoración nos lleva del caos al orden de Dios, a la paz de Dios, a la libertad de Dios, a la bendición de Dios, porque tiene la capacidad, primero que todo, de unir, de sumar, de callar las voces del enemigo. Acuérdense ustedes que la Biblia dice por allá en Efesios 6 que tomemos el escudo de la fe para que podamos apagar los dardos de fuego del enemigo, que habla de pensamientos. Cuando tú estás adorando de verdad, los problemas pasan a un segundo plano. Cuando la adoración es confesional, que está confesando la grandeza de Dios, de verdad los problemas pasan a un segundo plano. Y mire que cuando alguien adora en ese estilo, por así decirlo, no entiendo algunos términos, automáticamente eso se va cundiendo, va a hacer que las multitudes adoren a Dios. Ya no dicen yo lo que quiero de Dios es esto, sino Dios tiene el poder para hacer esto. Ya no dicen yo quiero solamente que me sane, decimos Dios tiene el poder para sanarme. Ya no decimos Dios dame vida, decimos Dios es el Dios de la vida. Y cuando alguien comienza a adorar así a Dios, se vuelve una multitud porque sus hijos van a entender lo que es la adoración confesional y cuando estén pasando angustias y problemas, no van a decir Señor, sácame del problema, sino van a decir yo sé que mi Dios es más grande que el problema. Porque es la confesión de la deidad, de los atributos de nuestro Dios. La multitud comenzó a adorar. ¿Dónde comenzó este movimiento? Mire que estaban en un caos, estaban pasando hambre, estaban viviendo peste a causa de un encierro. Pero ya ese encierro pasó a un segundo plano. Ya el hambre pasó a un segundo plano y la multitud comenzó a adorar. Mire, hermanos, quiero ibanar una idea acá y permítamelo, mi estimado y respetado hermano. Hay veces que
en nuestra mente hay una multitud de pensamientos que usted está de pronto leyendo la Biblia, escuchando de pronto al pastor, escuchando música, viendo una predicación, y está escuchando la predicación y está pensando en la cocina, en las deudas, en los recibos, en los pagos, y es como si hubiese una multitud dentro de su mente. Cuando la adoración es el cántico de Dios que leímos, el cántico de Dios, no sé, lo estaban cantando las personas, pero era el cántico de Dios, era otro nivel de adoración. Cuando esa adoración se convierte en el cántico de Dios, la multitud es callada. Una parte de su pensamiento está ahí. Estoy enfermo, me puedo contagiar, se están muriendo las personas, no hay trabajo, la economía. Otra multitud estaba huyendo, otra multitud se estaba quejando, otra multitud estaba llena de mal carácter. Aquí en su mente como si hubiese muchos pensamientos ahí. Pero cuando la adoración entra en ese nivel sot, en ese nivel celestial, en ese nivel de que solamente Dios importa, la multitud de sus pensamientos se alinean a adorar a Dios. La Biblia dice, y toda la multitud adoraba. Y mire esto, y los cantores cantaban. Usted me puede decir, pues pastor, los cantores cantan. Mi estimado hermano, la Biblia cuando dice aquí los cantores cantaban, dice que es que ellos no estaban cantando, ellos estaban lamentándose. Capítulos antes estaban huyendo, estaban lamentándose, estaban persiguiendo el pan. La Biblia dice que hay quienes comen el pan y beben el agua para entretener la vida. Los cantores estaban entreteniendo la vida. De pronto estamos entreteniendo la vida con las noticias, esperando cuándo pasa la cuarentena, cuándo pasa esta circunstancia. Estamos entreteniendo la vida con las redes sociales, estamos entreteniendo la vida llenando crucigramas, haciendo muchas cosas. Y resulta que los cantores cantaban. Déjeme decirle algo. Somos hijos de Dios. Tenemos un Padre amoroso. A pesar de las circunstancias sigue teniendo el control. Y como hijos necesitamos acercarnos a Él. Los cantores cantaban, los hijos adoran, los hijos obedecen, los hijos se acercan, los hijos se doblegan, piden a Dios. Porque de pronto los cantores no cantaban, de pronto los hijos no adoran, de pronto los hijos no se humillan, de pronto los hijos no le piden, de pronto los hijos no le creen. Mire que la adoración nos da esa identidad. Si somos cantores, cantamos. Si somos hijos, nos humillamos. Si somos hijos, le buscamos. Si somos conocedores de su palabra, nos zambuimos, la buscamos, la recitamos. Nos da esa identidad de hijo, nos vuelve a unir a la esencia que es Dios. Eso hace la adoración, esa adoración que nos lleva del caos al orden, y con el orden la bendición. Si te sientes vacío, si estás como dijo David, Padre, estoy como el cántaro al humo, o sea, susceptible, necesitas adorar, pero adorar como el cántico de Dios. Dice aquí, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Esto habla de identidad, y todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Mire, hermanos, el holocausto habla de pecado, habla de desgracias, de la paga del pecado que es muerte. El holocausto habla de dolores. Y a pesar de que en el altar estaban nuestros dolores, a pesar de que quien hizo el sacrificio tenía un historial de fracasos, de angustias, de desilusiones, de pronto tu holocausto hoy lo que le traes al Señor es amargura de corazón. De pronto lo que le traes al Señor son los dolores de tu cuerpo, la desilusión con tus hijos, con tu hogar, con tu esposo, con tu esposa. De pronto lo que traes es el sufrimiento en la parte económica. El holocausto habla
de eso que Cristo venció, de eso que Cristo pagó. Pero mientras eso estaba siendo pagado, los trompeteros tocaban las trompetas, los cantores cantaban, ya los pecados pasaban a un segundo plano porque el holocausto se estaba llevando a cabo. Aunque tus pecados fueren como el carmesí, llegarán a ser como blanca lana, dice la Biblia. Si has cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Acércate confiadamente ante Él, y Él te lavará, te restaurará y te llenará de Él y te vaciará de ti, porque es necesario que tú mengues para que la voluntad de Dios crezca. Dice, ¿y hasta cuándo duró la adoración? Hasta que se consumió el holocausto. Vamos a ser perfectos. La plenitud de Cristo, del sacrificio de Cristo en nosotros, va a ser perfecta cuando estemos en la presencia misma de Dios. Y mientras dure el holocausto, mientras Cristo nos siga perfeccionando, necesitamos adorar. Necesitamos adorar en la medida en que los pensamientos sean callados, en que las voces del enemigo sean calladas, en que la necesidad pase a un segundo plano, en que la enfermedad pase a un segundo plano, en que aún ni la muerte nos pueda atemorizar. ¿Por qué? Porque es que no tengo tiempo para rendirle culto a la muerte, porque estoy adorando al Rey de los cielos, al Creador del universo, al que ama mi alma. La muerte es un paso a la eternidad. Si estoy enfermo, sabemos que Él tiene el control de la enfermedad. Sabemos que Él puede llevarme más allá de las circunstancias, de la deuda, del fracaso. Hasta que, dice aquí, duró hasta consumir el holocausto. Cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban. Esto se llama el cántico de Dios. Permítame leer 2 de Crónicas 20. Ya nos quedan 5 minuticos. 20, 26. 2 de Crónicas 20, 26. Ya vimos la teoría. El cántico de Dios, cómo se debe hacer. 2 de Crónicas 20, 26. Dice, Segunda de Crónicas 20, 17, discúlpeme. Ellos en este evento estaban pasando una confrontación porque los asirios venían a matarlos. Y mire cómo comenzaron a adorar a Dios y qué pasó. En el verso 17, Dios les manda a decir, dice, no habrá por qué pelear. En este caso, paraos y estad quietos y vean la salvación de Dios con ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen. Salgan mañana contra ellos porque Jehová Dios estará con vosotros. Voy al 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová. Y ayúdenme alguien en las redes, ¿qué dice ahí? Y se postraron delante de Dios y adoraron. ¡Wow! Estas son de las cosas que no caben en la mente humana. Que en los momentos de angustia se postraron rostro a tierra y adoraron. Esto ya es otro nivel de adoración. Si bien no es el cántico de Dios, de exaltar su nombre con las manos en alto, era una adoración que decía, tú eres el Altísimo y nosotros objetos de tu misericordia. Cuando alguien se postra rostro a tierra, quiere decir que Él es el objeto de misericordia, que no hay posibilidad humana, que no hay camino a seguir. Hace similitud al niño en el vientre de la mamá,
O sea, si no hay algo de lo cual depender, ya no hay camino para seguir. Y adoraron a Jehová. Voy al 19, dice, y se levantaron los levitas y los hijos de Coá y los hijos de Coré para alabar a Dios. Alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Aquí hubo una adoración. Y aquí hubo dos partes en la adoración. Primero, soy digno de misericordia, soy objeto de tu misericordia, necesito depender de algo y que sea de ti, Dios. Después de ese periodo de adoración donde el hombre reconoce la deidad grandísima de Dios, el Altísimo, se levantaron y comenzaron a confesar la grandeza de Dios. Mira lo que dice aquí: para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte voz. Levantaron los levitas y los hijos de Coré para alabar a Dios y comenzaron a alabar a Dios. Voy cerrando esta Biblia. No se preocupe, voy a abrir la otra. Comenzaron a alabar a Dios, diciéndole: Señor, tú eres el grande, te conocemos que desde la eternidad has hecho grandes cosas. Señor, sabemos que nos han contado que se abrieron los cielos por el maná. Como tú puedes decir: Señor, tú fuiste el que me creaste en el vientre de mamá. Señor, tú fuiste el que me diste mi primer empleo. Señor, tú fuiste el que me sanaste cuando estuve enfermo en el hospital. Ellos comenzaron a declarar quién era Dios para ellos, el Altísimo. Ese evento termina diciendo de que los enemigos se mataron entre ellos. Mientras el pueblo de Dios adoraba, el problema se solucionó. Quiero trasladarle esa idea. Cuando una persona se levanta después de estar postrado, como el bebé en el vientre de su madre, indefenso, y se levanta, pasa del estado de postración de decir soy objeto de misericordia a declarar quién es el Dios Altísimo. Para los hebreos, esto se llama la danza del Chahat. ¿Qué es la danza del Chahat? Cuando el pueblo de Dios levantaba sus manos como una palmera y comenzaba a batirlas de un lado a otro, diciéndole que Él era el grande, el Altísimo, el poderoso, el grande, el sublime, el que no tiene quien lo venza, el que no tiene rival, el que tiene los tiempos en su mano, el que todo lo conoce, y comenzaban a deleitarse declarando la grandeza de la deidad de Dios. Para los hebreos esta era la danza del Chahat. Sentirse pequeños objetos de su misericordia, que solamente podían depender de Dios, a pasar a declarar la grandeza del Altísimo. Y en esa danza del Chahat se cayeron las murallas de Jericó. En esa danza del Chahat, y los enemigos, en 2 de Crónicas 20:17, fueron vencidos sin sacar una sola espada. De pronto no necesitas hacer mucho, de pronto necesitas adorar. De pronto estás probando y buscando caminos, pero no has buscado el camino de la adoración. Con esto quiero terminar. Quiero que leamos juntos el Salmo 103. El Salmo 103, ahí hay un título que dice Alabanza por las bendiciones de Dios. El Salmo 103 es una adoración declarativa de David, donde él se sale de sus problemas y comienza a hacer el Chahat de Dios, a reconocer al Altísimo Dios. Permítame leer unos versículos. Ya hemos avanzado, pero permítame leerlo. Bendice, alma mía, a tu Dios. Salmo 103:1. Bendice, alma mía, a tu Dios,
y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus sacrificios, ninguno de sus beneficios. Mire cómo ellos están declarando a Dios: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y así David sigue declarando, hilando la grandeza del Dios que todo lo puede. En los peores momentos de su vida, David solamente hizo algo: adorar. Cuando la espada venía contra él, la espada poderosa de Saúl, lo único que hizo fue adorar. Cuando sus hijos se levantaron contra él, lo único que hizo fue adorar. Cuando él dice: porque pequé y callé, mis huesos se secaron, pero lo único que hizo fue adorar. Te invito ahí donde estás a que hagas ese chat de Dios, reconozcas que Él es el Altísimo. Y vamos juntos a adorar al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Un minutico vamos a decir que tú eres el alto, tú eres el sublime, tú eres el maravilloso, tú eres mi sanador, tú eres el que suple, tú eres el Señor de mi casa, tú eres Salvador, tú eres Torre alta, tú eres el que rescata mi alma, tú eres mi pronto auxilio. Oh, el amado de mi alma, el sustentador, el que todo lo puede, el que todo lo llena, el digno de alabanza, de gloria, de honra, de honor, de misericordia. Oh, mi alma te alaba, te exalta, te glorifica, te bendice, porque tú eres altísimo, Señor de los cielos. Oh, Rey de reyes, Señor de señores, fuera de ti no hay otro, fuera de ti no hay otro, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, mi Rey, te alabamos, te exaltamos y te glorificamos. Muchísimas gracias, Padre. Exaltamos tu nombre. Mis estimados hermanos, Dios me le bendiga. Que la bendición del Dios Todopoderoso les persiga y les alcance. Utilicemos la palabra de Dios para que nos lleve a la paz de Dios, y utilicemos la adoración. Contra eso no hay ley. Contra eso no hay que en este mundo se pueda resistir. Les invito al domingo a las 11 de la mañana a conectarse al mensaje dominical. Busquemos a Dios, aprendamos de su palabra. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz. Dios me les bendiga y sigamos confiando en el Eterno, en el poderoso, en el grande, en el fuerte y el sublime. Que el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, te bendiga. Que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Dios me los bendiga. Siga practicando la adoración, es mi consejo, para que veas cómo lo que se ha levantado contra ti, lo que ha estorbado la bendición en ti, va a huir. Reconoce que necesitamos adorar más. El
Hoy aprendimos sobre el cántico de Dios. Aprendimos que los cantores cantaban. Y eso es lo que debes hacer, adorador, adorar. Eso es lo que debes hacer, hijo de Dios.